Y voy a cerrar esto y vamos a ver. Entonces, les decía ahorita fuera de la grabación, en la clase pasada estuvimos viendo valores del tipo char, ya vimos el ciclo do while, mezclábamos ahí, aquí pongo rápidamente el código, que ya lo puse en el Classroom para que lo descarguen, está la grabación de la clase anterior, y está en línea. Entonces usábamos una variable char, usábamos las funciones de toOpер y de toLower con la biblioteca cctype. Entonces toOper transformaba el carácter a mayúscula. Ya dijimos, si yo ingreso la mayúscula, pues no. Dice toOper, tecleaste mayúscula, entonces no tengo que convertirla, solamente que haya ingresado una minúscula, entonces ahora sí la convierto a mayúscula, toOper, y por eso teníamos así, ¿no? Opción igual igual a la letra en mayúscula. Acuérdense que la comparación, cuando son valores del tipo char, ahí opción está declarada como char, pues esos valores del tipo char tenemos que encerrarlos entre comillas simples para decirle al compilador, no es una variable. Por ejemplo, si quitamos estos caracteres, va a pensar que es una variable más que estoy declarando, y no es una variable, nada más es un valor que yo quiero verificar que tenga en este caso la variable opción, que es del tipo carácter. Entonces lo mismo hacíamos con la letra P. Y acá cuando repetíamos con el do while, acuérdense, estamos viendo ya un ciclo, el do while, hacer mientras una condición sea verdadera. Entonces usábamos la función toLower para convertir el carácter a minúscula, porque aquí hacíamos la inversa, ¿no? Comparábamos la letra con S, la letra S minúscula. Entonces, vamos a pausar eso de los ciclos y del if, y hoy vamos a ver un tema relativamente corto. Cuando empezamos a trabajar con expresiones lógicas en programación, que fue lo que ya hicimos cuando empezamos a ver la estructura if, usamos unos operadores. Ujú. Entonces ya primero vimos los operadores aritméticos básicos, ya sabemos que esos operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, no hay necesidad de agregar una biblioteca a nuestros códigos para que el compilador reconozca esos operadores. Digamos que está dentro de la sintaxis básica de la mayoría de los lenguajes. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación, división, ya es parte de los lenguajes de programación, de su sintaxis. Entonces, esos son operadores aritméticos. Bueno, ya a excepción de que si queremos hacer operaciones más complejas, una potencia, una raíz cuadrada, pues eso ya implica el uso de la biblioteca CMAT, en el caso de C++. Y bueno, no nada más podemos hacer operaciones aritméticas en programación, también podemos hacer operaciones lógicas. Entonces usábamos pues los operadores precisamente de comparación. Vamos a hacer ahí el repaso: mayor que, teníamos el menor que, teníamos el mayor o igual. Entonces hay que escribir, acuérdense, el mayor o igual, hay que escribirlo en ese orden, porque si no significa otra cosa en nuestros códigos: menor o igual, mayor o igual que. Teníamos el igual y teníamos el diferente. Igual que es doble igual, y el diferente que es con signo de exclamación o de admiración, el de cierre, y un igual. Entonces, pues ya con esos operadores de comparación hacíamos esas expresiones. Entonces ya decíamos que si la variable edad es mayor o igual a 18, entonces hago tal cosa, ¿no? Que si la variable num1 tiene un valor mayor que num2, entonces ya, pues el mayor es número 1. Entonces ya hicimos ahí varias cosas usando los operadores de comparación. Pero hoy lo que vamos a ver es qué sucedería si yo requiero de unir dos o más expresiones de comparación, o dos o más expresiones lógicas, dicho de otra forma. Por ejemplo, que yo quisiera decir, a ver, yo quiero saber si un número que yo esté ingresando desde teclado
es positivo y además es par. ¿Mm? O yo quiero saber si el valor que estoy ingresando está en un rango del 10 al 50. Ujú. Fíjense, un rango. Entonces, ¿qué estaría yo, qué requeriría en ese caso? Pues precisamente unir mínimo dos expresiones de comparación o dos expresiones lógicas, obviamente usando variables y usando los operadores de comparación. Entonces, para esos casos necesito los operadores lógicos, o a lo mejor ustedes lo conocen como compuertas lógicas o las conocen como compuertas lógicas. Ujú. Entonces, vamos a empezar a leer. Acuérdense que esto no hay necesidad de que lo copien. Ahorita al final de la clase lo copio y lo pego en un documento de Word y ya se los dejo ahí en el Classroom para que lo puedan descargar. O a lo mejor nada más lo pego así en la publicación para que lo puedan copiar y pegar en algún otro documento donde estén guardando sus notas. Entonces, tenemos tres operadores lógicos. Perdón. Tenemos el operador AND, el OR y el NOT. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es algo que se llama, o que mencionan en los libros, tablas de verdad de esos operadores lógicos. Entonces, tenemos el operador AND. Vamos a tener una expresión A, una expresión B. A y B serían expresiones de comparación, o sea, usando los operadores de comparación. El operador AND se representa con este símbolo. Este símbolo lo llamamos, bueno, se llama así, ampersand. Bueno, nada más uno, y ya, pues ahí estamos diciendo que usamos doble ampersand. Y voy a tener un resultado. Ahorita lo voy a poner como si fuera una descripción de alguna fórmula matemática, ¿no? Donde A y B son expresiones de comparación, R es resultado, bla, bla, bla. Fíjense que en el caso de C++, o sea, para representar este operador, puedo poner el doble símbolo ampersand, o también puedo poner la palabra en minúsculas AND. Ya cuando bueno, si alcanza el tiempo en esta clase, hacemos un primer ejemplo del AND, luego en otra clase hacemos del OR y del NOT. Entonces, en el caso de C++, se puede escribir ya sea el doble ampersand o la palabra AND en minúsculas. Por ejemplo, si no me falla la memoria, en lenguajes como Python, no se escribe el doble ampersand, se escribe precisamente la palabra en minúsculas AND para, ¿cómo se podría decir? Para indicar que voy a usar este operador lógico. Entonces, ¿qué sucede con el AND? Yo creo que es de cierta forma lógico. O sea, lógico, ¿cómo es que lo vamos a aplicar? Cuando voy a usar el operador AND, yo quiero saber si dos o más expresiones son verdaderas. Lo que les decía ahorita de, por ejemplo, yo quiero hacer un código que me indique si un número que yo ingreso desde teclado es positivo y aparte es par. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Yo quiero saber, a ver, si mi número es mayor que 0 y, o AND, número mod 2 dividido entre 2 igual que 0. O sea, me da el residuo, si lo divido entre 2, me da residuo 0. Pero estoy diciendo y, por ejemplo, hay un ejercicio que luego los pongo a hacer. Les digo, a ver, vamos a hacer un programa. Está relativamente sencillo que me diga, a ver, ingrese la temperatura actual, ¿no? Y que si la temperatura está entre, no sé, menos 10 grados y 12 grados, que me diga el programa, el clima es frío. Ajá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y si está la temperatura entre menos 10 y 12 grados, entonces,
que haga tal cosa. O sea, ya casi estoy describiendo la estructura if con las dos expresiones y además el operador lógico AND. Entonces, cuando yo uso el AND, quiero que esas dos expresiones o tres o cuatro, todas se cumplan para que me dé como resultado verdadero. Entonces aquí acuérdense, el 1 en programación es verdadero. También pude haber puesto la palabra true. Ahora, ¿qué sucede si alguna de las dos expresiones, por ejemplo aquí, resulta que es falsa? Por ejemplo, aquí arriba, A es verdadera, B es falsa. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues va a ser falso. Ajá. Aquí al revés, A es falsa, B es verdadera. El resultado, ¿cuál va a ser? Falso. O sea, dicho de otra forma, si alguna de las dos expresiones que yo estoy comparando en mi condición, ya sea un if o también se puede en un while, entonces, ¿qué va a pasar? Si una de las dos me falla, pues todo el resultado va a ser falso. Si tengo en esto en un if else, pues se va a ir a la parte del else, ¿no? Ya me falló una de mis condiciones, entonces es falso todo y se va a ejecutar lo que yo haya colocado al momento de que sea mi expresión falsa. Y obviamente si ambas expresiones son falsas, pues el resultado va a ser falso. Entonces con el AND es decir, yo quiero que se cumpla esto y que se cumpla esto para poder hacer algo. Ahora, vamos con el operador OR. El operador OR se representa, a ver si me sale, es un símbolo que se llama pipe. Es una rayita vertical, es este. Estos se llaman pipes. También se puede, en el caso de C++, escribir con la palabra OR. Igual vamos a hacer, yo tengo la expresión A, tengo la expresión B y tengo mi resultado. Entonces, ¿qué sucede en el caso del OR? Pues su nombre, o bueno, si la traducimos a español, tal cual es O. O pasa esto o pasa esto. Quiero que pase esto o quiero que pase esto. Quiero que el usuario ingrese, por ejemplo, para hacer lo que teníamos acá, ¿no? La opción A para el área. Quiero que ingrese la A minúscula o la A mayúscula. Por eso les decía, voy a hacer otra forma para que, por ejemplo, si yo no quisiera usar la biblioteca CSType y la función esta de toUpper y toLower, entonces quiero verificar que el usuario ingrese la A, por ejemplo, pero quiero que me acepte tanto mayúsculas como minúsculas. Aquí lo que hicimos la vez anterior fue algo que luego sucede, no sé si lo han visto cuando se están dando de alta en algún sitio web y les dicen ahí, captura tu nombre, ¿no? Ingrese su nombre. Entonces, a lo mejor tú lo escribes empezando con letra mayúscula y luego las demás minúscula y luego te pasas al siguiente campo y resulta que todo lo que habías escrito lo pasa o lo convierte a mayúsculas, ¿no? Es algo parecido. Entonces, es por medio de un script, a final de cuentas es un código. Entonces es una transformación de caracteres. Pero vamos a pensar que yo quiero aceptar tanto las letras en minúscula como mayúsculas, o sea, como lo escriba el usuario. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos usar el operador OR. Quiero que ingrese la letra A minúscula o la letra A mayúscula. Entonces, ¿qué pasa con el OR? Con que una de mis dos expresiones, o tres o cuatro, con que una se cumpla, con que una sea verdadera, todo va a resultar verdadero. Aquí es raro, no sé, puede darse, pero es raro dependiendo de cómo escribes la expresión. Es raro que ambas expresiones se cumplan y que todo mi resultado dé verdadero. Porque ahí está cumpliéndose, aunque las dos están siendo verdaderas, o son verdaderas, mejor dicho, pues ya todo el resultado va a ser verdadero. Entonces, si una de las dos falla, por ejemplo, aquí B es falsa, pues de todas maneras el resultado sigue siendo verdadero. Acá si A es falsa y B es verdadera, pues el resultado sigue siendo verdadero.
y ya cuando ambas sean falsas, pues el resultado ahora sí va a ser falso. Entonces repito, con el OR, a diferencia del AND, el AND es quiero que todo se cumpla, quiero que todo sea verdadero para que pase algo, o que ejecute algo mi código. Y con el OR es, con que uno de los dos se cumpla, pues ya, la expresión va a ser verdadera. Por ejemplo, no sé, a lo mejor hago un sistema, un pequeño login, o sea, un código de acceso o un script de acceso, una pantalla de acceso a una aplicación, a un sistema, lo que sea. Y le puedo decir al usuario, a ver, puedes ingresar como nombre de usuario tu nombre que hayas elegido o tu correo electrónico, por ejemplo, con tu contraseña. Entonces ahí es un OR, ¿no? Si coincide su correo electrónico o su nombre, su nickname o como lo quieran llamar, bueno, entonces ya le doy acceso al usuario. Un OR, acuérdense, OR. ¿Pasa esto o pasa esto otro? Y por ejemplo, si yo llegara a unir, vamos a tratar de hacer un ejemplo con eso, ¿no? A partir de acá, a partir de este tema. Si yo uniera a lo mejor con un OR unas tres expresiones o cuatro expresiones, cuatro. Entonces, con que una de esas cuatro se cumpla, con que una sea verdadera, todo el resultado va a ser verdadero, ¿sí? Y con el AND, acuérdense, no, tienen que ser todas verdaderas para que todo sea verdadero. Entonces, espero ahí más o menos se vaya entendiendo el asunto. Entonces, en el caso de C++, puedo escribir el operador OR con este doble pipe, así se llama la rayita vertical, o con la palabra en minúscula OR. Y ya por último, el operador NOT. El NOT es una negación. Bueno, ahí me lo completó y como le di un enter, pues me escribió eso el editor de código de CodeBlocks. Entonces el NOT es con el símbolo de cierre de admiración. Entonces yo tengo una expresión y si la niego, aquí nada más tendría A y el resultado, ¿no? Entonces si mi expresión es falsa y la niego, se convierte en verdad, perdón, estoy todavía dormido. Si mi expresión es verdadera y la niego, entonces se convierte en falsa. Aquí, de hecho, lo correcto sería escribirlo la A entre paréntesis y acá a un lado quedaría el símbolo del not. Entonces, si mi expresión es verdadera y la niego, se convierte en falsa. Si mi expresión es falsa y la niego, se convierte en verdadera. Entonces, el not, fíjense, le platicaba a sus compañeros de la tarde del lunes. Es un poco complejo de usar o de colocar en un ejemplo porque puede omitirse por cierta combinación de los operadores de comparación, por ejemplo, en el caso del diferente que. Entonces, ya lo veremos. Puede no usarse el operador not y poder crear una expresión. Por ejemplo, por decirles algo, no sé, a lo mejor va a ser un poquito complejo. Ya ven que tengo aquí el error, ¿no? El else, opción incorrecta. Quiere decir que si no tecleé ni la opción A, ni la opción P, o el carácter P. Entonces es como si yo escribiera aquí, si opción no es, por eso les digo, es raro de describir y obviamente también de comprender. Si opción no es, por ejemplo, igual a y opción no es igual, o sea, le tengo que poner doble igual a P. O sea, aquí, ¿qué estoy diciendo? Dentro del paréntesis estoy diciendo opción igual a y opción igual a P. O sea, quiero que opción tenga a lo mejor ambos valores, pero si yo hago esto, no, es una negación. Si no es A
Bueno, aquí a lo mejor lo correcto sería con un OR. Vamos a dejarlo con un OR. Si no es A o no es P, entonces hago tal cosa. Pero fíjense que esto se podría igual decir que si opción es diferente de A, ajá, y opción, no, le voy a dejar el OR, porque el I como que me brinca, me dice que está medio raro. Obviamente esto quedaría mejor si lo ejecutamos, pero después lo vamos a hacer. Ujú. Entonces, fíjense cómo está aquí cambiando el orden del signo de admiración de cierre, el diferente, que aquí estoy mezclando el not con dos iguales. Y aquí es como si estuviera repartiendo ese símbolo del not, pero acá acuérdense que se convierte en diferente que. Ajá. Si opción es diferente de A, o bueno, ahí sería U opción diferente de P. Ajá. Entonces, por eso les digo, es complejo tratar de escribir una expresión con el operador not, porque puede simplificarse, tanto en código como en entendimiento, ¿no? En la lectura. O sea, si yo traduzco eso y lo leo tal cual, por eso les digo, aquí sería no opción igual a A o opción igual a P. O sea, si dicho de otra forma, si la variable opción no tiene A o no tiene el valor P. Y sería algo parecido a decir opción diferente de A o opción, bueno, aquí si lo leo, lo correcto sería decir U opción, pero aquí es OR opción diferente de P. Uh-huh. Entonces ese not se complica ahí para poder aplicarlo en ciertas expresiones. Vamos a tratar de después hacer un ejemplo. Entonces voy a dejar hasta aquí el video, la grabación. Lo voy a partir ahora en dos y ahorita abrimos un espacio para dudas.